Al finalizar la guerra civil, muchas mujeres quedaron en situaciones de extrema necesidad, viudas, huérfanas, solas, con sus maridos, novios y o familiares encarcelados, exiliados, desaparecidos o muertos, habiendo perdido en muchos casos al principal sustentador económico de la familia y teniendo que sacar adelante sus vidas y la de sus familias. Estas circunstancias, unidas a la autarquía de posguerra, provocaron que un buen número de mujeres tuviese que recurrir a la prostitución para sobrevivir. En consecuencia, la prostitución aumentó vertiginosamente durante la posguerra. El 27 de marzo de 1941 se aprobó un decreto que supuso la vuelta al sistema de reglamentación de la prostitución. La prostitución en el franquismo fue legal y estuvo reglamentada entre 1941 y 1956. No obstante, su ejercicio estaba sujeto a una serie de requisitos. El problema en la posguerra fue que muchas mujeres ejercieron la prostitución de forma clandestina, al margen de las condiciones de reglamentación. Al régimen franquista le preocupaban principalmente aquellas que ejercían en las calles, pues, en palabras de las autoridades, esas manifestaciones públicas del vicio no se podían permitir en el seno de una sociedad católica y honrada. Desde el siglo XIX, a las prostitutas que ejercían en la vía pública o a horas no autorizadas se las sancionaba con multas o arrestos sustitutorios en prisión en caso de no poder pagarlas. Lo habitual es que tuvieran que cumplir 15 días de arresto, de ahí que se las conociera coloquialmente como quincenarias. El aumento desmesurado de la prostitución callejera en la posguerra llevó al régimen franquista a ir un paso más allá en el intento por reprimir la prostitución clandestina a partir de la creación de un sistema de prisiones especiales para mujeres caídas. En el decreto fundacional de estas prisiones del 6 de noviembre de 1941, de hecho, se reconocía que el sistema de quincena era absolutamente ineficaz para acabar con la prostitución clandestina. En el decreto se especificaba que las destinatarias de estas prisiones eran las mujeres reincidentes en infracciones relacionadas con la prostitución, refiriéndose principalmente a las que ejercían en las calles. Las mujeres que ingresaron en este tipo de establecimientos no eran penadas, no tenían una condena, pues la prostitución no era un delito. Ellas ingresaban como detenidas gubernativas sin pasar por ningún proceso judicial. Cuando una mujer era detenida ejerciendo la prostitución en las calles, se la ponía a disposición del Director General de Seguridad y se comprobaba si tenía antecedentes de haber sido detenida por prostitución. Si era así, se decretaba su internamiento en un reformatorio o prisión especial. Estos establecimientos se crearon con un triple objetivo. El primero, retirar de los lugares públicos a las prostitutas y encerrarlas. En segundo lugar, reformarlas y regenerarlas moral y físicamente, a través de la religión y de talleres y escuelas de trabajo. Y en tercer lugar, segregar a estas mujeres del resto de presas en prisiones específicas solo para ellas, por considerar que eran una mala influencia desde el punto de vista moral. Además, su aislamiento respondía a una necesidad sanitaria, ya que, según las fuentes de la época, en torno al 95% de las prostitutas padecían enfermedades contagiosas, lo que suponía un grave peligro para la población reclusa. En estas prisiones se pretendía proporcionarlas un tratamiento sanitario especializado. Entre 1941 y mediados de los años 60 se crearon 8 prisiones especiales para mujeres caídas, también denominados reformatorios. La mayoría estuvieron en funcionamiento a comienzos de la década de los 40, coincidiendo con la época de mayor auge de la prostitución clandestina. Unos pocos continuaron operando incluso después de que la prostitución se prohibiese a raíz del decreto de marzo de 1956. Todas se habilitaron en edificios religiosos como conventos o monasterios, y en todas hubo presencia de comunidades religiosas que llevaban siglos especializadas en la reforma y regeneración de las denominadas mujeres caídas, como las oblatas del Santísimo Redentor o las adoratrices. Como ocurrió en el resto de prisiones de mujeres, en las especiales para prostitutas, algunas mujeres ingresaron embarazadas y dieron a luz a sus hijos en estas cárceles, y otras ingresaron con sus hijos menores de 3 años, con lo que al elevado número de presas había que sumar a los hijos de algunas de ellas. En estas prisiones se pretendía, a través de la religión y de labores consideradas como propias del sexo femenino, como la costura, reconducir las vidas de las prostitutas y conseguir que al salir se dedicasen a actividades que el régimen consideraba como honradas. Las mujeres que fueron ingresadas en estas prisiones especiales podían estar encerradas entre 6 meses y 2 años y no sabían cuándo iban a salir. Su liberación dependía de factores como su comportamiento moral y disciplinario y su laboriosidad.